tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a la Cátedra Iberoamericana. Este es nuestro primer encuentro sincrónico. Agradezco mucho la presencia de ustedes en este primer encuentro. Sé que para muchos y muchas no es fácil asistir a estos encuentros sincrónicos por motivos de laborales, académicos, personales, etcétera, y pues es muy importante el esfuerzo que ustedes hacen por estar a estas altas horas de la noche asistiendo a estos encuentros para fortalecer la formación profesional a la que se han aventurado. Entonces, darles la bienvenida muy calurosamente a este curso de diversidad, un tema muy importante, no solamente para sus vidas profesionales, sino también para sus vidas personales y aspectos sociales. La presentación del día de hoy, o digamos la sesión del día de hoy, tiene tres objetivos principales. Uno, presentarme. Creo que es muy importante que ustedes conozcan a esa persona que está detrás del computador, dándoles retroalimentación, escribiendo, respondiendo a sus chats, leyendo sus trabajos. ¿Y por qué es muy importante? Porque cuando hablamos con alguien, cuando dialogamos con otras personas, es importante saber desde dónde está parada la otra persona para hablar conmigo. Háganse esa pregunta. Cuando ustedes hablen con sus amigos, siempre piensen, ¿él desde dónde está parado? ¿Desde qué experiencia? Es aquel jueguito que hablamos un poco de las perspectivas, ¿no? Desde las percepciones. ¿Cómo está percibiendo esta persona la realidad? Pues muy bien, desde mi experiencia, desde mis realidades, yo voy a leer sus trabajos y los voy a retroalimentar. Entonces, por eso es importante, o veo yo que es importante el poder contarles un poco de mi vida y de mi trayectoria. Y de paso, quiero usar esa experiencia para introducir al tema de diversidad. Y ya se van a dar cuenta un poco del por qué digo eso. El segundo objetivo es socializar los temas y las fechas que vamos a abordar y vamos a tener como límites de entrega en este curso para aclarar las dudas relacionadas con esas actividades. Y el tercer objetivo es dar algunas generalidades o normas generales, valga la redundancia, relacionadas con el curso. Entonces, como pueden ver, es algo muy breve, muy conciso, entonces, pues, manos a la obra. Bien, mi nombre es Leonardo Luna, como ya algunos de ustedes habrán leído al indagar y al revisar el curso. Yo soy psicólogo de profesión y mi alma mater es la Iberoamericana. Esta, su universidad, pues también es mi alma mater. Yo me gradué por allá en el año 2005. En el programa presencial de psicología. Entonces tengo más o menos unos 16, 17 años, digamos, de experiencia y dando lora en el asunto de la psicología. Quiero comentarles algunas cosas sobre mí. Uno, yo soy un migrante. Yo realmente nací en Caracas, Venezuela, y a la edad de los 10 años me mudé a la ciudad de Cúcuta. Cuando llegué a Cúcuta con mis padres, porque mis padres son del norte de Santander, empecé a entender que yo no era de ahí, ¿por qué? Porque me decían el veneco. Me cantaban el himno nacional de Venezuela de forma, digamos, un poco con mofa, ¿no? Para reírse un poco de mí por mi acento. Era un poco complicado, bueno, no complicado, digamos, era un acento venezolano, pero diferente al acento cucuteño. Posteriormente, pues toda mi adolescencia y mi juventud la viví en Cúcuta. Y ya cuando me graduó del colegio, me mudo a la ciudad de Bogotá.
Cuando llego a Bogotá me pasó algo otra vez curioso, y es que la gente se refería a mi acento, ¿no? Me preguntaba de dónde era, y la gente no entendía muy bien de dónde era, o no adivinaba mejor de dónde era. Algunos me decían si era de Pasto, otros me decían si era costeño, otros si era pues de Bucaramanga, que es una ciudad un poco más grande, más conocida, etcétera, ¿no? Entonces era otra vez la persona de afuera. Era el migrante que llegaba a Bogotá, pero ya no era de Venezuela, era de Cúcuta, por mi acento, porque yo había adquirido un acento muy similar al acento cucuteño. Estudié pues en Bogotá, como ya se los dije, en la Iberoamericana, pues estudié psicología, y empiezo a trabajar como psicólogo social. La psicología social es mi área, digamos, en la que me he desarrollado profesionalmente, y empiezo a trabajar en la ciudad de Bogotá. Gracias a mi trabajo empecé a conocer muchas localidades que yo antes como estudiante no había conocido, ¿no? Suba, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, en fin. Conocí una gran parte de Bogotá, no puedo decir que la conocí toda, ¿no? Entonces ya me empezaba a sentir un poco como de la ciudad, un poco rolo, sin decir completamente rolo, pero ya estaba familiarizado. Ya me gustaba mucho la ciudad, ¿no? Es una ciudad grande, la megápolis, etcétera. Entonces, a mí Bogotá es como si me hubiese abierto la vitrina a un nuevo mundo, digamos. Uno veía personas del exterior, uno ve los teatros, el cine, la información que llegaba a Bogotá pues era muy diferente a la información que llegaba a otras ciudades, los bares, la diversidad de bares, a mí me gustaba el rock. Yo no podía escuchar mucho rock en Cúcuta porque pues allá no es un tema interesante, pero acá en Bogotá, digamos, estaba lleno de bares de rock, entonces para mí fue como, wow, la locura. Y empecé a ver ciertas tribus urbanas con el rock, ¿no? Los punquetos, los metaleros, los joperos, pero en cada uno había como unas subculturas, entonces me empecé como a involucrar en todos esos subgrupos, etcétera. Entonces para mí era una locura ver tanta diversidad, tan diferentes formas de sentir y de vivir la vida o el mundo, o afrontar el mundo. Para mí era fascinante en ese momento. Gracias a mi trabajo, pues decidí pues estudiar una maestría, mi primera maestría. Estudié una maestría en investigación social interdisciplinar en la Universidad Francisco José de Caldas, en la Distrital, en Bogotá. Y ahí me acerqué a otras disciplinas, ¿no? Como la sociología, la antropología, la política, etcétera. Digamos, me volví mucho más interdisciplinar y me peleé con la psicología. Me peleé con la psicología como profesión, tanto que no me consideraba psicólogo, sino me consideraba más una persona que quería entender al ser humano, pero en su, digamos, complejidad, ¿no? Como un ser político, como un ser histórico, como un ser psicológico, pero también como un ser antropológico, ¿no? Entonces, para mí eso era como fascinante. Entonces, otra vez, vi otras formas de conocimiento, una diversidad de conocimiento para poder afrontar al ser humano. Luego decidí irme del país porque pensé que necesitaba hablar inglés y vuelvo a ser migrante. En el exterior ya era colombiano, ya mis raíces venezolanas no eran tan fuertes, tan marcadas, me había educado en este país, entonces como migrante pues era el colombiano, ¿no? El colombiano, y era una etiqueta, ¿no? La etiqueta del colombiano. Y en el exterior, pues estudiando inglés, me tocó hacer diversos trabajos como lavar platos, lavar baños, ser ayudante de cocina, limpiar estadios, etcétera, pues para poder sobrevivir mientras adelantaba mis estudios del idioma. Pero siempre con la marca, ¿no? Siempre con la etiqueta del extranjero, del colombiano. El lenguaje era muy interesante porque el acento, cuando ustedes hablan a alguien, ven a alguien hablar español, pero cuya lengua
madre o no es el español, pues así se escucha uno más o menos hablando otro idioma. Entonces siempre va a estar, ¿no?, relacionado con el diferente. Por más que usted quiera parecer, su color de piel, su forma de vestir, su forma de alimentarse, su forma de... siempre le va a marcar a usted, ¿no?, una etiqueta, es su señal, digamos, usted es diferente en el exterior. Después de esa aventura en el exterior, pues regreso a Colombia y es cuando me involucro como docente a la Iberoamericana. Entonces empiezo a dictar clases en el programa de psicología presencial, básicamente. Al cabo de un año o casi 2 años, decido que quiero seguir estudiando y vuelvo y me voy al exterior a estudiar otra maestría en estudios de paz y conflicto, que es un tema que me apasiona mucho, estudiar del por qué nuestras sociedades viven conflictos armados, caso de Colombia, obviamente, y cómo podemos construir la paz. Entonces, a eso me dedico actualmente. Y pues esos estudios los adelanto en Canadá, en la Universidad de Manitoba. Nuevamente, migrante. ¿Por qué la migración? ¿Por qué hago tanto énfasis en que soy migrante? Porque tiene que ver con nuestro tema de diversidad. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entender que somos, digamos, venimos o tenemos orígenes diferentes. Entonces, ahí hay unas diferencias culturales, de identidad, etcétera, que vamos ocultando o vamos resaltando en la medida de nuestra experiencia de vida, un poco, ¿no? Aparte o adicional a eso, que les puedo decir que mi padre es comerciante, pero se dedica a un tipo de comercio muy en particular. Él siempre ha tenido peluquerías, es estilista, de eso ha vivido toda la vida y con eso, digamos, sacó adelante a su familia, ¿no?, cortando pelo. Pues para nadie es un secreto que, digamos, el mundo de las peluquerías abundan las diversidades sexuales, ¿no? Hay personas que se consideran homosexuales, hay otros que traspasan esa barrera y van más allá y se acercan al travestismo o son travestis. Digamos, yo crecí en ese mundo, ¿no? En ese mundo. Digamos, mi sexualidad o mi identidad sexual es heterosexual, ¿no? Pero estuve tan familiarizado porque las reuniones que se hacían del trabajo de mi padre, etcétera, pues estaban invitados todas estas. A ver. Perdónenme, es que tengo una llamada, no sé si ustedes, a ver. ¿Me están escuchando, Edgar? Sí, profe, en este momento sí, señor. Estamos congelados un segundito, pero ya. Ah, perdón, gracias, qué pena. Entonces, regreso. No sé si están viendo mi presentación, es que la quité para ver una cosita. Ok. Vale, dame un segundito que mi computador se ralentizó. Qué pena con ustedes, compañeros y compañeras, discúlpenme, pero es que tengo al... Ok, pareciera que ya. A ver. Regálenme un minutico, por favor, discúlpenme. Gracias. Ok. A ver, no me aparece. Listo. Listo, gracias. Estoy en esa, sino que el computador se ralentiza un poco. Sí. Qué pena. Listo, estoy en esas y voy a abrir acá la del PowerPoint porque ya vamos a pasar a hablar un poco de las actividades del curso, entonces es importante verla. Permítame, ya como que está abriendo.
Muchas gracias por la paciencia, discúlpenme, pero... Listo, ya está. Fantástico, gracias, ya estamos andando bien. Ok, les estaba contando entonces que la actividad profesional de mi papá pues era la de estilista y que pues no es un secreto que en ese mundo hay diversidades sexuales, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque yo crecí en ese mundo. Yo crecí entendiendo que habían diferentes formas de amar, diferentes formas de comportarse sexualmente, de desearse, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy heterosexual y digamos, pero a pesar de mi identidad sexual, gracias a esa socialización que tuve en mi adolescencia o en juventud, digamos, empecé a ver también y otras formas. También he tenido mucha influencia de las mujeres, mi madre, mi abuela, yo he sido muy influenciado por ellas y de la capacidad de las mujeres para manejar ciertas situaciones problemáticas, para afrontar la vida a partir de unas estructuras patriarcales, machistas, etcétera, que ustedes ya más o menos van a intuir en este curso también y vamos a abordarlas. Y pues ellas también, la influencia materna, ustedes saben que es muy importante, pues me ayudaron a ver el mundo de una forma diferente. ¿Por qué les cuento eso? Porque tiene que ver con este tema. Tiene que ver con el tema de diversidad, lo que nos convoca en este curso. Entonces, la invitación que les quiero hacer es que empecemos a analizar desde nuestra experiencia, desde nuestra historia de vida, qué tanto acercamiento o no hemos tenido con esos otros grupos que son diversos, que son diferentes a mi propio grupo, a mi propia identidad, ¿no? Como en esta pequeña introducción les mencionaba, yo tengo como identidad el ser migrante, es algo con lo que tengo que cargar. Cuando hablo de la palabra cargar no lo digo de manera negativa, al contrario, hace parte de lo que soy. A todo momento que llego, o soy el venezolano, o soy el colombiano, o soy el que se fue del país, el que habla con un acento que ni es de aquí ni es de allá, etcétera. Aparte de eso, pues mi experiencia personal de vida con mi familia, como les contaba, pues también han ayudado a ver, a que yo vea el mundo de una forma diferente. Entonces, eso tiene que ver con este curso, con las diversidades. Bien, permítanme un momentico, voy a mostrarles ahora las actividades y cómo esas actividades se articulan con este tema. Básicamente les decía que la invitación es a que empiecen a reflexionar sobre eso. ¿Cuáles son las relaciones que ustedes han tenido con esos grupos diversos? Si es que han tenido alguna. Algunas estoy seguro que sí, con algún tipo de migrante, con mujeres, con jóvenes, con niños, con niñas, que también son grupos etarios particulares. ¿Qué tipo de relaciones han tenido con personas con identidades diversas de manera sexual? También con personas con discapacidades, también hacen parte de esos grupos, con personas que pertenecen a grupos étnicos diferentes, incluso con personas pues del exterior, ¿no? Digamos, y cómo ha sido nuestra actitud frente a esos grupos, cómo han sido mis reacciones y por qué de esas reacciones, ¿no? Entonces, la invitación inicial es que en estos días empecemos a reflexionar y a pensar en eso. Siéntense en su cama, tómense un cafecito o una cervecita y empiezan a reflexionar sobre eso, ¿no? No se tienen que aislar, nada de eso, no, sino como que, oiga, ¿y esto cómo ha sido mi experiencia con estos grupos? Es básicamente la invitación como una introducción a todo este trabajo que vamos a realizar. Bien, este curso dura 8 semanas, como ustedes ya lo saben. Esas 8 semanas realmente se convierten en 6 semanas de trabajo, porque la primera semana está pasando y la última semana la vamos a dedicar a revisión de trabajos, carga de nota y solución de inquietudes sobre las notas. Entonces, realmente vamos a trabajar fuertemente 6 semanas. Y esas 6 semanas están distribuidas en 6 actividades. Fíjense en este cuadro.
Este cuadro nos dice que la primera actividad la debemos hacer la semana entrante. Comienza el 26 de abril y termina el 2 de mayo. La actividad 1 se llama entorno social y diversidad. La idea con esta actividad es que ustedes socialicen los conceptos que ustedes tienen acerca de la diversidad y cómo esa diversidad se expresa en su entorno social. Entonces ahí tienen que participar en el foro de la actividad y escribir sus opiniones sobre eso. Ahí no tienen que indagar mucha bibliografía, no quiero que citen autores ni nada, sino que ustedes, desde su propia concepción y desde su propia experiencia, nos expliquen qué entienden por diversidad y cómo eso se ha visto reflejado en los entornos sociales. Ese es como el punto importante acá. La segunda actividad la vamos a hacer dentro de, digamos, la tercera semana, la semana siguiente, dentro de 15 días prácticamente, que va desde el 3 de mayo al 9 de mayo. Esa segunda actividad tiene como nombre el recogiendo saberes en torno a la diversidad. La idea ahí es que ustedes realicen una línea de tiempo en la que identifiquen los diferentes momentos importantes en donde se le ha reconocido los derechos a esas otras formas de ver y de entender el mundo, como son las diversidades o los grupos diversos. ¿Listo? El punto clave o de quiebre en Colombia, en términos legales, es la Constitución del 91, porque ahí se reconocen unos grupos étnicos con derechos, se les dan ciertas posibilidades legales para acceder a esos derechos, etc. Entonces, seguramente van a tener que concentrarse en 1991, cuando aparece la Constitución, ¿listo? La nueva Constitución o la actual Constitución. Bien, esa es la segunda actividad. Hasta ahí tenemos lo que vamos a llamar la unidad 1. Después del 10 de mayo, empezamos la unidad 2. La unidad 2 también está compuesta por dos actividades, que son la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 3 tiene como nombre compartiendo saberes en torno a la diversidad, la inclusión y la población. Lo que queremos ahí es que ustedes definan, y ahora sí, conceptualmente, teóricamente, lo que significa diversidad, lo que significa inclusión y las poblaciones diversas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, en parte porque yo que me intereso por los temas de construcción de paz y de solución de conflictos, digamos, la evidencia científica confirma que sociedades que son más diversas o aceptan las diversidades y son más incluyentes, pues son sociedades más pacíficas. Entonces, fíjense el impacto de esto. Y de otro lado, la universidad a la que ustedes pertenecen, la Iberoamericana, hace ya algunos años, más o menos unos 5 años atrás, se apropió de estos principios, ¿no? De la inclusión y de la diversidad como banderas educativas, como una apuesta de transformación social por medio de la educación. Entonces es importante, digamos, atender y aterrizar esto ya desde un punto de vista más teórico, más conceptual. La actividad 4, bueno, y esa actividad 3, perdón, antes de pasar a la 4, va a ser una actividad en la cual tienen que entregar un documento escrito. ¿Listo? Entonces, ahí chévere desarrollar las habilidades escritas que como profesionales debemos tener. Es impresionante, y dentro de esos me incluyo yo, no sabemos escribir. No sabemos transmitir una idea adecuada, concisa, ordenada en un documento. Tenemos aún todavía muchos errores gramaticales y muchos errores ortográficos también, ¿no? Entonces, bueno, chévere seguir practicando esas habilidades. La cuarta actividad va del 16 de mayo al 23 de mayo. Esta actividad tiene como nombre
recogiendo saberes en torno a la diversidad, la inclusión y las poblaciones diversas. Y ahí lo que vamos a hacer es reconocer otros nuevos conceptos que van a estar en las lecturas que ustedes van a abordar, y esos nuevos conceptos, cómo se vinculan, se relacionan con los conceptos anteriores, como diversidad, la inclusión y la de poblaciones diversas. ¿Listo? Entonces, digamos que la actividad 3 y la actividad 4 son actividades netamente teóricas. Y ahí también van a hacer otro documento explorando esos conceptos. Ya finalmente tenemos la unidad 3, que también está compuesta por 2 actividades, es decir, la actividad 5 y la actividad 6. La actividad 5 va de la fecha 24 de mayo al 6 de junio, que es donde ya termina nuestro ciclo. Las 2 actividades se van a hacer en esas 2 semanas. Es muy importante para que no se dejen coger la noche. La actividad 5 tiene como nombre reconociendo el lugar de las políticas públicas, de la diversidad. Digamos que el gobierno pone en práctica todo el tema de la diversidad y de la inclusión y de la aceptación de otras poblaciones, de las poblaciones diversas, por medio de políticas públicas que le apuntan a satisfacer los derechos de estas poblaciones. Entonces, necesitamos que ustedes exploren eso, porque como profesionales muchas veces van a tener que trabajar en el cumplimiento de esas políticas públicas. Entonces, ustedes tienen que estar familiarizados con ello. Y la forma en cómo vamos a presentar estas reflexiones de ustedes es por medio de un blog. Sencillo, esta es una actividad que estoy seguro no les va a generar mayor problema. De otro lado tenemos la actividad 6, ¿no? En esta actividad 6 se les va a pedir que generen toda una reflexión de los saberes o de los aprendizajes obtenidos en las actividades anteriores. Y la forma de presentar esa reflexión es por medio de un video o de un registro fotográfico. Depende de ustedes, pues, la metodología que quieran utilizar para reflexionar sobre esos saberes y sobre esos aprendizajes. ¿Listo? Entonces, digamos que en términos generales, esta es la propuesta de actividades que el curso nos ofrece. ¿Sí? Quiero aclarar acá, nosotros los tutores actuales, nosotros no diseñamos estos cursos se nos entrega y, digamos, nosotros los tenemos que medio organizar, socializar con ustedes y trabajamos sobre lo que ya ha estado, digamos, propuesto por el programa y por la universidad. La última semana, que va del 7 de junio al 13 de junio, es ya, digamos, yo tengo que terminar de calificar todos los trabajos, resolver inquietudes que ustedes vayan presentando sobre sus notas, y bueno, es una semana final que yo tengo ya para terminar de calificar los últimos trabajos. Entonces, esa semana, más que trabajo para ustedes, es trabajo para mí. ¿Listo? Claro, ustedes tienen que estar muy pendientes de todas las actividades, que sus notas estén acordes, que estén funcionando bien, etcétera. Entonces, ese es como el panorama general que nos está mostrando el curso. Como antes de pasar al tercer momento de este encuentro sincrónico, les quería comentar que fíjense en estas fechas. Estas fechas de entrega, sobre todo las fechas de entrega, difieren, son distintas a las que ustedes van a encontrar en la plataforma. Me explico. La actividad 1 y la actividad 2 en la plataforma les aparece para entregar el día 9 de mayo. El día 9 de mayo, ¿cierto? Eso para mí es un problema. ¿Por qué? Porque actualmente en este curso están registrados aproximadamente 150 estudiantes. Imagínense que los 150 estudiantes me entreguen los 2 trabajos el 9 de mayo. Yo tengo 5 días para calificar, entonces, los 2 trabajos de los 150 estudiantes. Es decir, tendría 300 trabajos para calificarlos. Eso no va a ocurrir. Eso es imposible.
que yo haga. Humanamente es imposible, así de sencillo. Y pedagógicamente tampoco es viable. Porque usted, digamos, usualmente cuando tenemos ese espacio de tiempo, dejamos para los últimos días las dos actividades y las entregamos, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, la propuesta que les estoy haciendo es entregar una actividad por semana, ¿sí? Por semana. Eso quiere decir que la actividad 1 la vamos a entregar en la semana siguiente, es decir, dentro del 26 de abril al 2 de mayo. Y la actividad 2 del 3 de mayo al 9 de mayo. Entonces, es mucho más fácil y pedagógicamente adecuado que trabajemos una actividad por semana, ustedes la entregan y seguimos avanzando. Y a mí me da tiempo de poder retroalimentarlos y calificarlos, digamos, en los plazos establecidos, ¿listo? Que son 5 o 7 días para poderles entregar sus notas y sus retroalimentaciones. Si no, me voy a desbordar, ¿vale? Entonces, esa es la razón. Entonces, el favor que les quiero pedir es oriéntense en estas fechas. De igual manera, yo semanalmente voy a enviarles un mensaje en el que les indico la... Señor. Por ahí hay unas participaciones en el chat. Ay, gracias, qué pena, me estaban saliendo. Liz, ya las estoy viendo. Ok, gracias. Genial, wow, perdón, han escrito bastante y yo no los veía. Pido disculpas. Bueno, me voy a referir a las últimas, a ver si alcanzo a resolver algunas inquietudes. Me están preguntando si las actividades son individuales o en grupo. Vamos a trabajar en grupo. Todas las actividades son en grupo, ¿vale? Eso tiene dos justificaciones. Uno, tenemos que aprender a trabajar en grupo, así de sencillo. Es impresionante la cantidad de profesionales en la actualidad que no saben trabajar en grupo, no saben comunicarse, no saben resolver un conflicto, no saben, ¿no?, etcétera. Entonces tenemos que desarrollar esa actividad. Y la segunda razón es que son muchos estudiantes y no los puedo calificar individualmente. Es imposible para mí. Tengo alrededor de 300 estudiantes y soy docente de medio tiempo. Entonces, no va a ser posible calificarlos individualmente. Entonces, esas son las dos razones. Entonces, les pido encarecidamente que formen los grupos. La forma de formar esos grupos es participando en el foro de acompañamiento permanente. Ustedes, cada uno, cada una, va a escribir en el foro de acompañamiento permanente: hola, ¿cómo están? Mi nombre es fulanito, fulanita, estoy buscando un grupo, me pueden contactar por medio de este número, por medio de este email. Entonces la gente empieza a contactarse. Hay personas que ya vienen trabajando en grupos anteriores y que prefieren trabajar en esos grupos, entonces no hay ningún problema. La cantidad de grupos va a ser entre 3 y 4. Profe, ¿que si puedo trabajar 2? Sí. Profe, ¿que si puedo trabajar 5? Sí, pero tratemos de mantenerlos entre 3 y 4, ¿listo? Esta es como la instrucción con los grupos. Bien, por acá también me han dicho, Yuranis dice, tutor, para la actividad 2, línea de tiempo debe ser un grupo específico o general de diversidad. Es general de diversidad, Yuranis, buena pregunta, en términos generales, por eso se van a enfocar un poco como en la Constitución del 91, porque ahí habla tanto de grupos étnicos, habla tanto de la comunidad LGBTIQ, también de la mujer, etcétera, ¿listo? Buena pregunta. Entonces, la respuesta es en términos general. Vamos a ver, por acá Gabriela nos dice, Yuranis en la actividad dice que abarca toda la evolución de la diversidad. Correcto, gracias, Gabriela, muy bien. Daniela dice, la actividad 1 me aparece para entregar el día 25. Debe haber algún error, Daniela, voy a volver a revisar. En la plataforma les debe aparecer para el 9, ¿qué? Perdón, para el 25 de abril, es que acá me confundí de fecha, está mal. No, está bien, perdón, estoy algo confundido con las fechas. Entonces, la actividad 1 está para entregar el 2 de mayo. En la plataforma les debe de aparecer el 9 de mayo, ¿vale? Pero nuevamente, les pido el favor que la entreguen el 2 de mayo, ¿vale? Les estaba diciendo que yo semanalmente les voy a enviar un mensaje en el que les digo, hola, ¿cómo están?
esta semana vamos a trabajar en esta actividad y la fecha de entrega es esta. Guíense por ese mensaje, ¿vale? Así es como vamos a trabajar, por las razones que ya les expliqué. Gabriela dice, la primera actividad está para el 25, profe. Bueno, ya resolví esa inquietud, ¿listo? Profe, no tengo unidades habilitadas en mi plataforma. Karen, me escribes por el chat de la plataforma y miramos a ver qué está pasando, porque seguramente te va a tocar contactar a servicio técnico, porque usualmente no tengo control sobre eso. Pero me comentas y te doy el email de servicio técnico para que te ayude con eso. Karen nos dice, bueno, Karen dice, tengo los cursos, pero las unidades no. Bueno, con que te aparezcan las actividades y tengas acceso con ellas, creo que no hay ningún problema, ¿vale? No, gracias a ustedes. Listo, ok. Daniela dice, a mí me parece que la actividad 1 para entregar el 25 de abril. Listo, entonces ya la modifico. Ya la modifico, no se preocupen. A lo mejor yo cometí ahí algún error, pero guiámonos con que es el 2 de mayo, ¿listo? Voy a arreglar eso. Bien, discúlpenme si me salté otros mensajes, pero no los veía. Entonces, les estaba diciendo, ya vamos a pasar un poco a la última parte de la presentación del día de hoy. Edgar, qué pena, ¿me puedes decir 5 minutos? Gracias, te iba a preguntar justamente por ese tiempo, porque acá me aparece otro tiempo, entonces, gracias por eso. Estoy cerrando entonces, no se preocupen. Les recomiendo mucho que firmen el acta de compromiso antes de empezar, del compromiso académico, antes de empezar. Si no lo hacen, pues no tienen acceso a las actividades. Vamos a usar las normas APA. Aquellas personas que todavía se complican con las normas APA, les voy a socializar en el foro de acompañamiento permanente un videíto que hice de las normas APA. Eso sí, el video es aburrido, porque las normas APA son aburridas, entonces, pero sé que les va a ayudar como algo introductorio. Entonces, se las voy a pasar para que podamos trabajar sobre eso. Por favor, vamos a consultar fuentes confiables. ¿Cuáles son esas fuentes confiables? La bibliografía que están en las actividades. Si no tienen acceso a esa bibliografía, me lo hacen saber por el chat de la plataforma. Yo con mucho gusto pues trataré de solucionar los inconvenientes que tengan o les remitiré a la biblioteca para que les ayude con eso, etcétera. Pero por favor, no dejemos de revisar que el blog del psicólogo tal que escribió sobre el tema. No, porque esos son cosas que no ha pasado por un rigor académico, investigativo, etcétera, sino que finalmente se convierten en opiniones de las personas. Wikipedia está bien para resolver alguna definición o introducirme a un tema, pero no es una fuente confiable finalmente, porque cualquier persona puede modificar esa información que está ahí, ¿sí? Entonces, son textos académicos que nos permitan profundizar en el tema. Tenemos que acostumbrarnos a eso, a leer fuentes confiables. Y más ahora que nunca, que vivimos en una era en la que estamos llenos de desinformación o de información que no es confiable, mejor dicho, y la consumimos dando por sentado de que lo es. Entonces es súper importante. Y la conformación de grupos. Quiero ser claro con esto. Necesito que trabajen en grupos, por favor, y con esto cierro. Muchos estudiantes me escriben, profe, es que yo trabajo, profe, es que yo vivo en un pueblo, en una vereda, en otra ciudad, profe, es que mis horarios, no, lo lamento mucho. Yo vivo en el exterior, tengo horarios diferentes y aún así trabajo colaborativamente con personas que viven en otros países con otros horarios diferentes. Es cuestión de organizarnos y de la forma de comunicarnos. Es justamente esa la habilidad que necesito que desarrollemos, ¿vale? Entonces, digamos, lo lamento, pero ahorita no hay justificación para no trabajar en grupos. Entonces les voy a pedir ese favor inmensamente, ¿vale? Para no desgastarnos con los mensajes que van y vienen frente a eso. Bien. Por acá voy a leer los últimos mensajitos para dar cierre. Diego nos dice, profe, la actividad número 1 es enfocada solo a la diversidad o a eventos que sucedieron en Colombia. La 1, Diego, es a la diversidad y a la inclusión, digamos, las concepciones que tú tengas personales de lo que cada una de esas cosas significa, ¿vale? Y de tu entorno social inmediato, de tu barrio, de tu ciudad, de tu localidad, de tu vereda, ¿listo?
cómo se ve y se vive la diversidad, si es que se vive y si es que se ve, ¿vale? Es por ahí. Karen nos dice, gracias, profe, por las normas. De nada, Karen, con mucho gusto se las voy a compartir. Y Luis Carlos dice, muchas gracias, profe, por el video. No, a ustedes, espero les sirva. Perdonen lo aburrido nuevamente, que es que yo veo ese video y me da una pereza, pero les va a ayudar, ¿vale? Bien, como ya no tenemos más tiempo y no quiero tampoco demorarlos más, les agradezco mucho. Por favor, cualquier inquietud que tengan, ya saben, por el chat de la plataforma, yo trato de contestar durante las siguientes 24 horas. Mucho ánimo, bienvenido y divirtámonos en este curso, ¿les parece? Feliz fin de semana, que estén muy bien. Chao, chao.